Vamos a contar historias con Javier Hernández. Estudiamos historia conociendo el pasado de la humanidad, analizando los procesos, eventos, transformaciones y estructuras que han dado la forma a la sociedad a lo largo del tiempo. Vamos a contar historias con Javier Hernández Salazar. De Boyacá seguimos hablando de Radio Sutatensa, Acción Cultural Popular en este programa, y para eso precisamente estamos con el doctor Francisco, que es el personero de Sutatensa, pero además él estudió en las escuelas radiofónicas y también estudió como líder en los institutos de líderes campesinos. Vino aquí a Sutatensa a estudiar y tenemos de fondo precisamente la iglesia de Sutatensa, donde Monseñor Salcedo llegó precisamente también a desarrollar todo su proyecto. Y lo que vemos también al fondo es donde se construyó el teatro, que era donde se reunían para hacer todas las actividades. Doctor Francisco, un saludo, la mano, bienvenido a Páginas Históricas del Patrimonio Cultural de Boyacá. Javiercito, muchas gracias. Falta la bendición. Y también a toda la teleaudiencia que a esta hora nos ve por los diferentes medios audiovisuales. Así es. La bendición, porque eso era lo primero que se empezaba siempre cuando ustedes comenzaban las clases en los institutos. ¿No es así? Total. A nosotros nos recibía Monseñor José Joaquín Salcedo Guarín, que era el primer día, y reunía a todos los campesinos que venían de los diferentes sitios del país, y obviamente él era sacerdote, Claro. Era Monseñor, y se arrancaba, como usted dice, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Él se arrancaba esa tareita. Bueno, estamos entre el monumento a San Isidro Agricultor, la iglesia, dos lugares emblemáticos además, en un jardín fabuloso que se creó precisamente como homenaje. Pero usted, ¿cómo llega a Sutatensa a estudiar en los institutos? ¿Cómo fue esa experiencia que es fascinante, contada por ustedes mismos? Yo viví en la vereda del Gaital del municipio de Vélez, Santander. Entonces allá en la parroquia estaba organizada las escuelas radiofónicas, y ellos tenían un representante de las escuelas radiofónicas que se reunían periódicamente. Por esa época circulaba un semanario que se llamaba el Semanario El Campesino, que se vendía a la salida de la iglesia en la misa mayor. Para el caso de Vélez Santander, cuando ustedes quieran ir a visitar a Vélez, sigue siendo la misa mayor el domingo a las 10 de la mañana. En ese periódico salía un formulario para que aquellos que aspiraran a ser dirigentes campesinos. Y yo le estoy hablando de 1983, que es cuando yo vengo por primera vez aquí a Sutatensa, Boyacá, y ese se le entregaba al representante de las escuelas radiofónicas, que él a la vez lo entregaba al párroco y lo mandaba a Bogotá, a la central de servicios, eso lo llamaban por esa época, la central de servicios de Acción Cultural Popular. Y después llamaban al párroco, me imagino, llamaban al párroco, y le decían, de acuerdo a los que se presentaron, los que mandaron ese cupón, digamos, llamémoslo así, el cupón, decía fue seleccionado. Y entonces, si era seleccionado, eso le avisaban como 15, 20 días antes. Y en esa época habían creo que muchos de mis amigos de esa época recuerdan las cajas de chocolate Corona y todo eso, porque normalmente en esa época nosotros no empacábamos la ropa en maletas ni en morrales no existían. Yo recuerdo que los morrales son mucho más nuevos. Usted empacaba la ropa y le decían la ruta y se viajaba. En la cajita de chocolate Corona. En la cajita de chocolate Corona o de galletas Noel. Así sucesivamente eran unas cajitas fuertes que usted las amarraba con cabuya para que no se desbarataran en el viaje. Y ahí venía la ropa, básicamente. Ahí venía la ropa, sí, la ropa, porque es que no tocaba traer más sino la ropa. Aquí de resto ya le decían, usted simplemente tiene que traer
el pasaje de regreso sí tenía que depositarlo. Usted llegaba y, maestro, eso tenía que hacer la entrega de cuánto, ya le decían cuánto valía el pasaje de regreso, pues se sabía cuánto valía de para acá, pues era igual el de para allá, y se hacía ese depósito del transporte. ¿Por qué se entregaba el transporte? Porque esa era la condición para si alguien no seguía el reglamento de los institutos, pues lo devolvían y le decían, iban y lo sacaban a la agencia, para que en el caso de nosotros los que veníamos de Santander, para que lo llevaran a Tunja, y de Tunja obviamente se iba para Santander porque nosotros ahí hacíamos el traslape del transporte. Claro. Entonces llegaba acá, por lo general uno llegaba a entrada casi la noche, porque viajaba uno en la mañana. En esa época uno entraba yo recuerdo que entraba uno por Garagoa y llegaba a Sutatensa. Y en Sutatensa alguno de los albita que en este momento nos está sirviendo de aquí de auxiliar de cámaras, te recordará que los habitantes de Sutatensa han sido siempre muy generosos con los alumnos, y le decían, porque uno llegaba preguntando, ¿y dónde están los institutos? El instituto masculino. Y entonces alguien lo guiaba a uno y lo acompañaba hasta allá, y a veces eran hasta tan buena gente. Pues uno era muy tímido, entonces, porque le decían, ¿y quieren tinto? Porque habían como 2 cafeterías cerquitas, pero uno, vámonos para el instituto, y nos entrábamos al instituto. Y en el instituto ahí había un pequeño recibimiento, digamos esa noche, y si había, le tenían la comidita lista, y después le daban a uno un frasquito de tinta china, y empieza a marcar la ropa de acuerdo al número, a la orden que llegaba. Por ejemplo, yo recuerdo que en esa época a mí me tocó el 103, con el 103 usted tenía que marcar todas sus pertenencias. Esa la primera actividad de la noche. Y lo iban y lo ubicaban allá en la cama, también en la cama 103. Y ese era el oficio. Y ya después de la comida pasábamos al salón capilla, y allá los hermanos de La Salle, que para esa época el hermano director era el hermano José, les decía ahí cómo era el negocito aquí En Sutatensa. En Sutatensa, Boyacá, ya que finalmente usted aterrizaba y sabía que venía. Bueno, vamos a seguir hablando precisamente con el doctor Francisco, abogado, y ahorita vamos a hablar un poco más sobre esa parte, cómo resultó de ser un campesino en la vereda, allá en el famoso Internacional Vélez Santander, una de las provincias además más importantes que hubo en la Nueva Granada, y resultó ahora de abogado, fue alcalde también de Vélez, y ahora es personero acá en Sutatensa. Vamos a contar historias con Javier Hernández.